Gracias, Presidenta. Le estaba solicitando una interrupción al senador Valle porque escuché con mucha atención su preocupación sobre la falta ortográfica del artículo 3º, que está en la carpeta 378 del 2020, el repartido 413 de diciembre del 21, que está a consideración del Senado de la República, y que tiene estampado, obviamente, porque fue aprobado por la Cámara de Diputados, tiene estampada la firma del señor Fernando Ripoll Falcone, que es el secretario de la Cámara de Representantes, y del señor Martín Lema, quien en ese momento era presidente de la Cámara. Y en la misma carpeta, esto está en la página 13, en la misma carpeta, en la página número 5, esta carpeta que todos tenemos, está el proyecto presentado por el señor diputado Menéndez, con su correspondiente exposición de motivos, en donde el artículo 3º dice la superficie destinada a bosques de servicio. Evidentemente, aquí lo que hay es un error de imprenta, que es responsabilidad claramente de la Cámara de Representantes, porque este proyecto de ley fue presentado con la corrección ortográfica como corresponde, y seguramente cuando hicieron el tipeo que tendría que haber controlado el señor secretario de la Cámara de Representantes antes de estampar la firma, seguramente ahí hubo alguna dificultad. Entonces me imagino que es un error de imprenta, que no es fácilmente solucionable, pero como veía la preocupación que tenía el senador Valle, por eso quería pedir una interrupción, esto se soluciona con un error de imprenta, no hay que votar un nuevo artículo 3º y es de corriente. Sí, adelante, señor. Señor senador, vamos a aclarar esta situación. En el repartido que tenemos nosotros, el 413, yo veo que evidentemente dice la palabra servicio, o sea, nosotros también tenemos servicio. Así que es evidentemente una versión que tiene el señor senador Valle que está equivocada. Entendíamos que estaba esperando que terminara su intervención, que teníamos que aclarar. Gracias, señor senador. Muchas gracias, Presidenta. Creo que era efectivamente eso, lo que había eran errores de imprenta en los repartidos, nada más. ¿Vio? Entonces, de esta manera, de alguna manera, la preocupación del senador Valle sobre la modificación del artículo 3º queda laudada y podemos seguir, digamos, o ingresando, o por lo menos lo que yo pretendía hacer en mi intervención, ingresando a la consideración de este proyecto de ley, señora Presidenta, que como ya ha adelantado mi compañero de bancada, el senador Rubio, el Frente Amplio se apresta a acompañar con sus votos para que definitivamente se apruebe en esta segunda Cámara el proyecto que oportunamente se discutió el año pasado en la Cámara de Diputados. Simplemente voy a señalar una extraña coincidencia que tiene que ver con una cuestión fortuita, que este proyecto se votó el 15 de diciembre del año 2020, que es el último día de la legislatura, como todos sabemos, en la Cámara de Diputados, y se está votando el 15 de diciembre del año 21 en la Cámara de Senadores. Capaz que algún proyecto en el futuro haya que poner sobre este día como un día de legislación de ley forestal. Pero amén de esa coincidencia extraña, además, en ambas oportunidades sin informes, en ambas oportunidades, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores. Digo, para ir atando las coincidencias de un tema que es muy complejo, que abarca un conjunto de temas que afectan intereses colectivos, sociales, ambientales y de particulares también, naturalmente, ¿no?, comerciales. Entonces, este es un tema bien complejo en el Uruguay. No es nuevo. Aquí siempre se hace referencia a la ley de 1987 como la ley forestal, que efectivamente es la que estamos analizando hoy, pero lo cierto es que el Uruguay desde el año 1951 está trabajando en estos temas. De hecho, en el año 51 vino la FAO acompañada por una delegación del Banco Mundial y hizo recomendaciones al país en el sentido de poder pensar en la promoción del sector forestal en el año 1951. Luego se votó la ley 13.723 en 1968, que hacía referencia a los recursos y a la economía forestal. Y después se aprobó la ley 15.695 del 84, también referida a lo forestal, y concluyó naturalmente, incluso después de un trabajo, diríamos, muy importante de cartografía del Uruguay con el índice Coñal, la creación del índice Coñal, lo que fue la CIDE, terminó en el año 1987 con la aprobación de la 19.939, conocida como la Ley Forestal, señora Presidenta. Entonces, naturalmente que sobre estos temas hay mucha legislación,
ha habido mucho debate a lo largo de la historia del Uruguay sobre los efectos de esta situación por una particularidad. Por lo que se decía hace muy poquitos minutos en esta sala, y es que en realidad no estamos hablando de bosques, estamos hablando de cultivos forestales. Y esta es una distinción que no es inocua, porque el Uruguay está instalado geográficamente en un lugar muy importante del mundo. Es el lugar del mundo que tiene áreas de pastizales más grandes. 70 millones de hectáreas componen el sistema de pastizales que está ubicado donde una parte está en Uruguay, por supuesto, otra parte está en Argentina y otra parte está en Brasil. Es el espacio geográfico a nivel mundial de mayor extensión de pastizales en el mundo, que naturalmente no tiene eucaliptus y que han sido incorporados por la labor humana y que muchas veces se confunde en la discusión la idea de los bosques, que son ecosistemas, que existen en otras partes. Acá se hablaba de Finlandia, el 90% de su superficie son bosques, que son un ecosistema que funciona naturalmente en ese lugar, y acá lo que ha habido es una implantación por parte de la actividad humana, ¿tá?, y una intervención dentro del ecosistema pastoril con bosques que son, en definitiva, plantaciones de eucalipto. Entre otras, hay plantaciones de pino también, por supuesto, ¿verdad? Y esta es una diferencia importante, porque lo que estamos haciendo es afectando el ecosistema de nuestra región. Porque estamos llevando adelante algo que es natural de la humanidad desde que nos asentamos, que es cultivar. Y cultivar, señora presidenta, no es otra cosa que decidir qué especies crecen y cuáles no. Es tan sencillo como eso, y por tanto es una actividad humana que transforma los ecosistemas naturales. Como toda actividad humana, desde que el ser humano decidió asentarse, hemos transformado. De hecho, el Palacio Legislativo está instalado en un lugar donde antes existía otra cosa. Y por tanto, toda actividad humana tiene una afectación del medio ambiente, y en los ecosistemas existen dos componentes de bienes y servicios bien importantes, y esto, a la altura del partido en la que estamos hoy, como muy bien decía Rubio, que estamos en la era de la biología, está más que claro que generalmente los ecosistemas producen dos tipos de bienes y servicios. Unos que son de valorización en los mercados y generalmente de apropiación privada, que tienen que ver con lo que nosotros generamos en alimentos, carne, lana, cuero, o los servicios asociados al turismo, que brindan los ecosistemas en el país, y otros que se llaman de apropiación difusa, que en definitiva no es otra cosa que lo que generan los ecosistemas en el tratamiento del agua, en el mejoramiento del aire y en las actividades circundantes de la flora y la fauna que se desarrolla alrededor de esos ecosistemas. Y por tanto, siempre en estas actividades hay un conflicto ambiental. Desconocer el conflicto ambiental es casi desconocer, digamos, el desarrollo científico-tecnológico de la humanidad. Siempre hay un conflicto ambiental. Y por tanto, siempre merece ser mediado y discutido en estos dos términos, entre la apropiación privada de bienes y servicios, sea para producir una cebolla, ¿verdad?, y en los recursos que nosotros generamos, en un caso bien particular del Uruguay, la captación de carbono. Porque el Uruguay vende alimentos en el mundo que no es otra cosa que la acumulación de carbono y agua, transformada en carne, en lana o en cuero, o en palos, o en celulosa. Porque es eso, en definitiva, si no vamos a lo más básico. ¿Y por qué yo arranco por acá, señora presidenta? Porque creo que hay una razón fundamental para que los estados regulen estas actividades debido al conflicto ambiental que se genera. Y hubieron momentos en nuestro país y en la humanidad en donde no se tomó en cuenta esto. Porque la conciencia ambiental del mundo y de la humanidad partió de la base de que los recursos eran infinitos, que los recursos naturales eran infinitos, que no se iban a acabar nunca, y nos estamos dando cuenta de bruces, y las nuevas generaciones lo van a pagar mucho más que nosotros, de que los recursos naturales son finitos y que tienen un límite y que nos imponen un límite a lo que queremos hacer los seres humanos. Y por tanto es importante tomar conciencia ambiental de las cosas que vamos a hacer. Hoy los científicos del mundo discuten qué pasa con los 2 grados
que puede aumentar de temperatura la Tierra, que va a generar fenómenos y está generando fenómenos de cambio climático terribles, y nosotros estamos en el medio, porque lamentablemente el agujero de ozono está acá. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque me parece que colocar esta idea de que, y yo comparto que la forestación es de lo más regulado que existe, y eso es así, es algo que yo creo que debe ser así, por la sencilla razón de los efectos que generan y los impactos ambientales que generan los cultivos forestales, que lo generan, y hay evidencia científica de sobra que demuestra que generan esos impactos. No los neguemos más, no los neguemos más. Generan impactos negativos, porque estamos incorporando una especie que no es de la zona y que además tiene un componente muy importante de biomasa, que por supuesto captura más carbono que un pasto, un pastizal. Pero el problema es que también el modelo forestal de la cosecha rápida, porque estamos hablando, por eso justamente no solo hablamos de bosque, ni hablamos de maderas nobles que tienen un tratamiento más largo plazo, y por tanto mantienen retenido ese carbono más largo plazo, aquí se cosechan rápidamente. Y entonces la ecuación de carbono desaparece, incluso puede ser negativa en ese caso. Y está demostrado por investigación, yo solo voy a citar algunas nada más para que no sigamos diciendo cosas que no son. Acá el Consejo de la Facultad de Ciencias, una síntesis de los efectos ambientales de las plantas de celulosa y el modelo forestal en Uruguay, hecho por la resolución número 78 del Consejo de Ciencias, es clarísimo con respecto al impacto que tiene en los componentes ambientales la actividad de la forestación, como tienen otras. Según este concepto del ecosistema, la actividad humana, le voy a leer una parte acá que dice, que se me escapó. Acá está. La cantidad de carbono que el ecosistema logra finalmente almacenar dependerá del balance entre las ganancias de carbono, fijación por fotosíntesis y las pérdidas, respiración total y cosecha de la biomasa. Esto implica que en una plantación forestal, si bien las ganancias por fijación son mayores que los pastizales, las pérdidas por cosecha son tan altas que finalmente el balance o ganancia neta de ecosistema es menor que en el pastizal. Y si vamos a las cuestiones de regulaciones hídricas, está claro que los resultados incluyen 404 observaciones de caudal anual y demuestran una disminución del promedio del 39% del rendimiento hidrológico, fracción de agua de lluvia que alimenta el caudal de los arroyos y los drenajes profundos en las cuencas forestadas. Para los pastizales del Río de la Plata existe información preliminar basada en mediciones puntuales de caudal en cuenca paralela de La Valleja, 8 pares y 4 fechas, y Córdoba, 4 pares y 5 fechas, y los resultados indican reducción del caudal cercano al 50% del establecimiento en los planes forestales de la Facultad de Ciencias. Efectos sobre la acidificación del suelo. Se recopilaron 112 casos en los cuales se exploraron posibles variaciones químicas del suelo en parches adyacentes a la forestación y pastizales naturales distribuidos en 5 continentes. Y puedo seguir, señora presidenta, ¿está? Puedo seguir, por ejemplo, estimaciones de la disponibilidad hídrica en las microcuencas forestadas de eucaliptus de Jimena Alonso, en donde dice la evapotranspiración es el principal proceso hidrológico que explica la modificación del caudal específico como resultado del cambio del uso del suelo. En particular, existe clara coincidencia en señalar que la forestación de campo natural reduce el escurrimiento superficial y se ha encontrado que, en términos de balance hídrico anual, esta reducción se relaciona directamente con el aumento de la transpiración que generan la intersección del dosel floral. Y puedo seguir con otras investigaciones que demuestran con claridad que hay impactos ambientales. ¿A mí me dan miedo los impactos ambientales? No. ¿Qué es lo que estoy justificando, señora presidenta? Que una regulación, en este caso, del concepto de propiedad, que es un concepto que tiene larga discusión en la historia, pero los señores feudales decían, se rebelaban contra los estados, porque decían, acá mando yo y hago lo que yo quiero, se terminó y la humanidad avanzó enormemente desde que se terminó el concepto de los feudalistas, que decían que hacían lo que querían en donde estaban, porque eran dueños de la tierra. Y por tanto, estos efectos negativos desde el punto de vista ambiental obligan a que los estados tomen decisiones sobre ¿qué? Sobre los bienes difusos, porque los estados representan a la sociedad. A la sociedad que está hoy, porque el Estado sí tiene responsabilidad para con los que vivimos hoy,
pero también tiene responsabilidad el Estado con los que van a venir en el futuro, que no pueden decidir hoy. Y el único que tiene esa responsabilidad es el Estado. Y por tanto es correcto que el Estado regule y establezca prohibiciones, que establezca orientaciones, y eso fue lo que hizo el Estado uruguayo en una política exitosa. Porque, señora Presidenta, la forestación en el Uruguay no surgió por generación espontánea, surgió por una fuerte intervención del Estado. Entonces yo escucho discursos acá en contra de que el Estado intervenga, cuando en realidad lo que tenemos hoy, que es 1 millón de hectáreas forestadas, fue porque el Estado intervino. Porque el Estado dijo, acá estoy yo y juego yo, y definió suelos de prioridad forestal, definió exoneraciones fiscales, definió un conjunto de políticas para que existiera este sector. Y hoy tenemos ese sector. Lo tenemos. Y está ahí en el Uruguay. Y es verdad que el sector forestal, hoy con una superficie pequeña de nuestro territorio, representa claramente en las exportaciones internacionales, está en el segundo lugar. O va a estar en el segundo lugar seguramente cuando se instale la tercera planta. Entonces, esto nos obliga, en definitiva, a discutir sobre el uso del suelo. ¿Cómo no lo vamos a discutir si compite con otras actividades, si genera impactos de conflicto ambiental en términos sociales, en términos productivos, en términos logísticos y en términos sociales? Porque compite. Y uno de los grandes problemas del Uruguay, ya desde antes de existir como Uruguay, era el poblamiento de la campaña. Antes de que existiéramos como república. Entonces, esto está en el centro. Por tanto, no neguemos más una realidad que es evidente. Ahora bien, señora Presidenta, desde mi punto de vista, la forestación es un caso exitoso de desarrollo y crecimiento. Pero no fue siempre igual, porque acá se está haciendo todo medio como carne pa' chorizo. En este país, desde el año 87 hasta el año 2005, se plantaron aproximadamente casi 800.000 hectáreas. 700, tengo el número acá, lo voy a decir con claridad porque si no. Se plantaron 787.000 hectáreas de cultivos forestales. Hasta el año 2005, señora Presidenta. Ninguna de ellas con evaluación de impacto ambiental. Ninguna. Porque se votó la ley que habla de los estudios de impacto ambientales, que es la ley 16.466, el 14 de enero de 1994, y se reglamentó por el decreto 435 del 94, que excluyó a los bosques de rendimiento del impacto ambiental. 700.000, casi 800.000 hectáreas sin hacer ni una sola investigación de impacto ambiental se plantaron en este país. Así fue porque se excluyó por este decreto los bosques de rendimiento. En el año 2005 se aprueba por parte del Poder Ejecutivo el decreto 349 del 2005 que establece justamente para las áreas que son mayores a 100 hectáreas el informe de impacto ambiental previo. Y a partir de ahí se plantaron 300.000 hectáreas, llegando al 1.100.000 casi que tenemos hoy en el país. Entonces no fue todo igual. No fue que todos se preocuparon por el medio ambiente. No, y naturalmente, cuando se votó la ley en el 87, no estaba la ley que hablaba de impactos ambientales para otras áreas, pero en el decreto del 94 se excluyó a los bosques de rendimiento. Se excluyó a los bosques de rendimiento en el artículo 2, porque algunos están diciendo que no, numeral 26, en el caso de la forestación de más de 100 hectáreas, con especies de bosques de rendimiento, serán excluidos de la obligación de estudio de impacto ambiental previo. Y esto se firmó en el año 94. Entonces, señora Presidenta, naturalmente no había tanta conciencia ambiental, y es natural porque las sociedades tienen edades. Yo con esto no estoy haciendo, lo que no quiero decir que se diga que acá era toda una cosa maravillosa, ¿verdad? Y en este sentido, ¿por qué estoy argumentando? Porque se empezaron a aplicar controles, justamente por estas cuestiones. Y además se aprobó en el año 2000, señora Presidenta, ¿verdad?, la ley 17.283, que habla de que las políticas ambientales nacionales del año 2000, esta ley, tienen que tener principalmente un criterio precautorio, de prevención. Justamente, ¿sabe por qué? Porque hay mucho estudio científico en el mundo sobre los procesos inversos, sobre el quitar montes y colocar producción agrícola. Hay muchos estudios de eso, pero el hecho inverso, que es el que estamos discutiendo acá, de sustituir pastizales
por plantaciones forestales es reciente en términos del mundo, es reciente y por tanto hay menos investigación científica y existió menos investigación científica desde los 90 hasta acá, que ha crecido enormemente el interés por estas cosas, porque estamos a la inversa. De hecho, existen sendas legislaciones en el mundo para reforestar zonas que se deforestaron. Pero ahí están restituyendo un bosque natural, están restituyendo un ecosistema. Aquí cuando estamos cultivando árboles forestales, estamos haciendo un cultivo, no estamos construyendo bosques, no estamos construyendo un nuevo ecosistema. Y lo que estamos haciendo es cambiando el ecosistema existente previamente. Y eso implica los impactos que decía recién. Pero además en el 2008 se votó la 18.308. Y esa ley es la de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, que escuché muchas declaraciones muy parecidas. Va contra la propiedad privada, se cae la certeza jurídica del país. ¿Cómo le van a exigir a alguien que no pueda hacer lo que quiera en su predio? No puede ser, esto se caen las inversiones. Y como bien decían los senadores aquí preopinantes, las inversiones del país siguieron creciendo, siguieron desarrollándose, mejoraron su productividad, mejoraron su innovación, mejoraron la inversión y el país siguió desarrollándose. Es decir, no hay que creerle a los cucos que dicen que cuando se regula se cae todo. Porque la historia demuestra que no es así. Porque la historia demuestra que no es así. Y después de eso, se aprobó la ley 19.525 de directrices de ordenamiento territorial en el año 2017, que estableció las preferencias forestales y le permitió a los gobiernos departamentales crear sus directrices departamentales en donde justamente se orientaron a tratar de ubicar a la forestación en las zonas de prioridad forestal. Así lo hizo Cerro Largo, 33, Florida, Flores, Río Negro, Colonia y San José. Por tanto, este debate no es nuevo en la República, y se ha ido construyendo en función de crear institucionalidad y de crear elementos científicos, técnicos y de legislación que nos permita ir orientando una producción, no prohibiéndola. Y llegamos hasta hoy, señora Presidenta. 32 años después estamos discutiendo si le tenemos que poner un techo, si le estamos poniendo un techo o no a la producción forestal. Después de todo esto beneficioso que ha hecho, que generó cientos de empleos, nuevos puntos del PBI, pero lo que nosotros decimos, señora Presidenta, es que hoy hay 3 plantas instaladas, o van a instalarse, van a tener 3 plantas, que la producción que tenemos hoy plantada del punto de vista forestal abastece esas 3 plantas, porque no nos hagamos lo distraído, porque la instalación de nuevas plantas se basa sobre la base de generar masa crítica forestal. Primero se planta y después vienen las plantas, las papeleras, porque las papeleras no vienen al Uruguay si no hay árboles plantados, y ahí se queda el dilema de los estados si exportamos tronco o por lo menos le agregamos algún proceso industrial, que es la celulosa, que nunca vamos a hacer papel en el Uruguay, para exportarla a los chinos. Tampoco hay que mentirse, porque no es rentable llevar papel, que en definitiva es llevar aire, es más rentable llevar la celulosa y que el papel lo hagan allá porque los mercados están allá. Entonces, hay cosas que hay que empezar a sacarlas de arriba de la mesa, de esos cucos. Y sí, estamos tratando de regular. ¿Estamos prohibiendo la forestación? No. Cuando uno mira lo que ha sucedido con la forestación en el Uruguay, se encuentra, yo lo relataba recién, en 18 años se plantaron 700.000 hectáreas, en los últimos 15 años se plantaron 300.000. Y estamos diciendo que en definitiva, en promedio se plantan 70.000 hectáreas forestales por año en los últimos años, de las cuales solo 16 son de área nueva, el resto son reforestaciones. Eso quiere decir que en promedio en el Uruguay básicamente se está incorporando áreas a la forestación del orden de las 15.000 hectáreas por año, 16.000 en un año 18. El proyecto en el artículo 2, que es el más cuestionado, que dice, bueno, vamos a llegar hasta al 1.600.000. Bueno, establece crecimiento para la forestación, para la plantación de cultivos forestales para los próximos 20 años. ¿Quién se va a sentir limitado porque va a seguir plantando árboles por 20 años más? Ninguna de las inversiones industriales que están en el país se les cambia la regla de juego, ni ninguno que tiene un árbol en el Uruguay plantado se le cambia la regla de juego con esta ley. Entonces las certezas jurídicas del Estado uruguayo están presentes. Lo que estamos haciendo es asociándonos, en definitiva, a la ley de cuestiones precautorias de medio ambiente, diciendo, bueno, el Uruguay va a destinar en esta competencia de uso del suelo hasta
1.600.000 hectáreas para la producción de cultivos forestales. Y el resto lo queremos destinar a los alimentos por la soberanía alimentaria y por todo lo que se ha discutido acá, que en el mundo viene un tema de fondo en este sentido, que hay que alimentar a la población mundial y que cada vez hay más dificultades para hacerlo porque crece y crece la población mundial. Y está bien que los estados digan esto y está bien que limiten los estados. ¿Cómo no va a estar bien? Si tenemos que defender a la sociedad, si tenemos que ser responsables de defender el medio ambiente, o lo vamos a dejar librado. Algunos piensan así y está muy bien. Hay que dejarlo librado a la libertad del emprendedor y a la responsabilidad social que pueda tener el emprendedor. Yo no creo en eso, porque si no, no habría degradación ambiental, si no tendríamos los problemas ambientales que tiene el mundo hoy, si todos fueran responsables. Entonces los estados tienen que construir límites. Y es lo que estamos construyendo. ¿Esto prohíbe a los que están hoy? No. ¿Prohíbe a los que van a plantar en el futuro? Tampoco. Tampoco. Segundo lugar, ordenamiento del suelo. Decimos, hay áreas que para nosotros son de prioridad forestal, 4 millones de hectáreas, queremos que se plante ahí. ¿Por qué? Por el efecto social, porque acá hay pequeños productores, familiares, ganaderos, lecheros, que están ahí, que viven en el medio del campo, en la campaña, y que queremos que permanezcan ellos y su cultura, y que permanezca la producción que hacen porque es de alimento, porque es más valorada. Y ese es el debate. No es solo para poner en un pegotín, tranco, estoy con el campo. No es para poner en un pegotín. No es para poner en un pegotín. Es para discutir con seriedad cómo hacemos estas cosas. Y la verdad, señora presidenta, que el proyecto de ley hay que votarlo con más urgencia que nunca, porque el decreto del Poder Ejecutivo amplía en 200.000 hectáreas la posibilidad de que se instalen cultivos forestales en los suelos 502B, que es donde está la cuenca lechera. La amplía, la dijeron los dos ministros en Comisión de Ganadería. 200.000 hectáreas. ¿Sabe cuántas hectáreas 502B hay en Colonia? 160.000. 160.000 hectáreas son las 502B de Colonia. Y acá, como decíamos recién, en el tema de la logística de las forestales hay una enorme presión por los costos del transporte y por tanto hay que acercar las plantaciones a las fábricas papeleras. Y esta es una enorme presión que hay en el Uruguay. Y por eso es importante legislar ahora. Y algunos dicen, ¿por qué no legislaron antes? Porque estuvimos legislando todas estas otras cosas. Y porque ahora viene gente que pone un proyecto de ley, y a mí, yo no hago política pensando a bien quién propone una idea. Yo tengo muchísimas diferencias con la bancada de Cabildo Abierto en muchísimos temas. Y estoy en las antípodas de Cabildo Abierto en muchos temas. Pero no por Cabildo Abierto, por los temas que plantea. Ahora, en este tema tengo una coincidencia y no tengo problema en hacer política sabiendo de que las ideas vienen de alguien que no piensa igual que yo, porque la democracia es la gestión de las diferencias y es buscar acuerdos puntuales en donde sí tenemos acuerdos. Eso es democracia. Entonces yo dejaría de hacer política si mañana, porque viene el senador Da Silva o porque viene otro senador, yo no voto un proyecto de ley. Si creo que está bien. Si creo que está bien, lo acompaño. ¿Y eso quiere decir que estoy de acuerdo con todo lo que dice? No. Y eso hay que dejarlo claro. Yo estoy acompañando este proyecto de ley y mi bancada está acompañando este proyecto de ley porque entendemos que no cambia las reglas, no genera dificultades, no destruye lo que ha construido el país entero en nuestro largo de 32 años y lo que sí es ordenar el territorio y protege precautoriamente a quienes queremos proteger, que son los más pequeños, para producir alimentos. Y por eso estamos acompañando este proyecto de ley. ¿Que es la última palabra en forestación? De ninguna manera. Hay mucho por hacer y vamos a presentar un proyecto de ley de silvopastoreo. Porque acá te dicen que hay silvopastoreo cuando plantan en densidad de 2.800 árboles por hectárea. Eso no es silvopastoreo, eso es usar las vacas para que te corten los cortafuegos, te saquen el pasto de los cortafuegos. Y el silvopastoreo hay que hacerlo promoviendo y desarrollando las posibilidades que tienen los ganaderos pequeños para tener una renta con maderas nobles. Y hay que potenciarlo, así como hay que potenciar la industrialización de la madera de pino. Porque en realidad la cantidad de pino que tiene el Uruguay no lo podemos procesar tan rápidamente por las capacidades que tenemos. Entonces, señora presidenta, la instalación de la tercera planta, y voy a tratar de redondear, acá alguno me pide la prórroga. Todos juntos.
28 en 29, o sea que se prorrogó la hora de la sesión y a su vez votamos aparte para ser prolijos la hora del senador Sánchez. 27 en 29. 27 en 29, señor senador, afirmativo, puede ser haciendo uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias a los integrantes del cuerpo por la prórroga. No voy a tomar los 15 minutos, simplemente que se me fue un poco algunas cosas que quería decir, pero quiero ir redondeando en lo siguiente. Como decíamos recién, la forestación en Uruguay ha sido exitosa en su desarrollo. Los más de 21.000 puestos directos, más los indirectos que están hoy en la forestación no están afectados por esta ley, ni están afectadas las pequeñas y medianas empresas que también funcionan en la forestación. No son solo grandes, ¿eh? Todos los contratistas forestales, muchos son pequeñas empresas nacionales, y no están afectados por esta ley, porque las hectáreas que ya están plantadas y la producción que ya está y la que va a abastecer a la industria que ya está instalada en el país, va a seguir funcionando. Es más, puede crecer y pueden surgir las biorefinerías y pueden surgir otras cosas más con el proyecto de ley tal cual está en el artículo 2. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, señora presidenta, y quiero hablar de algún impacto más. Tengamos en cuenta que en el Uruguay en el 2019 se extrajo madera más o menos cercana a unos 16 millones de metros cúbicos de madera en el Uruguay. Esto representa un enorme desafío logístico y de infraestructura. De infraestructura que lleva adelante muchas veces el Estado, porque las rutas nacionales las lleva adelante, las inversiones de rutas nacionales las hace el Estado y las hace con el pago de los impuestos de los ciudadanos. No es solo un problema, hay como otros legisladores en salas también. Sí, le pasa que genera... Señor senador, si acá yo de la prensa, mañana salgo en los diarios. No, ya sé, no le estoy pidiendo eso, presidente. Pero lo que quiero decir es, esas 16 millones de metros cúbicos que se produjeron en el Uruguay y se extrajeron en el Uruguay generan un enorme desafío logístico de todo tipo. Se transportan más o menos 8 millones de toneladas, hasta ahora, antes de la tercera planta papelera, en el Uruguay, que recorre más o menos en promedio unos 256 kilómetros. Es más o menos el área de influencia. Hay un informe bien interesante que yo recomiendo a los señores senadores que no tuvieron oportunidad de leer, es un informe del 2020 de la OPIPA, donde hace un estudio del impacto de la tercera planta, ¿verdad? Y las consecuencias de la tercera planta. Y se va a cambiar fuertemente la realidad, dice OPIPA, porque va a producir más o menos un 80% más de las dos plantas que ya existen en el país. 80% más. Esto habla del cambio tecnológico, naturalmente, y de lo que es la importancia de esa inversión en el país, que es la mayor inversión que se ha hecho en el Uruguay. Y por supuesto que va a tener impactos esta tercera planta, porque acá se pregunta por qué legislar ahora. Y bueno, también es por estas cosas, porque se está construyendo esa planta. Y esa planta se espera que se duplique la demanda de madera, en función de que una vez que esté funcionando en el Uruguay esa planta. Y que se amplíe el área de plantación. Y además este otro fenómeno, por los costos logísticos de la industria forestal, de acercar las plantas, de acercar los montes a las plantas. Y también hay una competencia entre empresas, o no vamos a hacerlo distraído acá, de que hay empresas que están ubicadas sobre la ribera del río Uruguay y que ante la instalación de esta planta en el centro del país, donde están más cerca los árboles de estas plantas, también está buscando generar un beneficio de acercar hacia aquel costado, también, son las dos, sí, porque la otra está ahí, por un problema de rentabilidad. Entonces, este estudio de la OPIPA, señora presidenta, dice que la zona de influencia de la nueva planta abarcará más o menos los departamentos de Durazno, Flores, una parte de Tacuarembó y Florida. En esa zona de influencia de la tercera planta que se va a instalar en el país, la más grande del país, hay aproximadamente unos 2,5 millones de hectáreas, de las cuales hay 480.000 de prioridad forestal. Es decir que el efecto esperable del incremento de la plantación y de la cercanía de las plantas, estos dos fenómenos que se van dando en sí, hay espacio suficiente para lo que va a ser la demanda de esta planta con lo que ya tenemos y por tanto no está afectada. Pero hay una cosa, un dato bien interesante en esa región de influencia de la planta que lo dice el informe de la OPIP. El 40% de la tierra ya forestada en la zona de influencia de esta planta no está en suelo de prioridad forestal. El 40%.
Y se ha dado una dinámica de compra de tierras en esa zona. Natural. Natural. Entonces, esto hace evidente que es necesario tomar medidas precautorias desde el punto de vista ambiental, social y productivo para restringir el crecimiento, para reorientar el crecimiento futuro de las plantas y de los cultivos forestales hacia las áreas de prioridad forestal. Y que no siga avanzando, por lo que está demostrado aquí concretamente, estudio de caso, a mí cuando iba a la facultad me decían estudio de caso, tercera planta. En la zona de influencia el 40% ya se planteó fuera de la prioridad forestal. Ya se planteó por afuera. Y por tanto lo que hay que hacer, si este es el fenómeno, porque había tierra suficiente de prioridad forestal en esa zona, quiere decir que hay una elección empresarial de ubicarse fuera de la zona de prioridad forestal. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es reorientar para decir, usted siga plantando, pero vaya a la zona de prioridad forestal. No le quita a los productores familiares lo que están allí. Entonces, el objetivo de lo que estamos haciendo es nada más ni nada menos que esto. Yo digo, ¿puede ser compartido por todos? No, capaz que no es compartido por todos. Pero yo creo que hay fundamentos suficientes para tomar una decisión de esta naturaleza. Y este es un tema bien complejo del Uruguay, del cual habrá que trabajar en otras áreas, hay que darle mejores condiciones a la producción familiar, hay que hacer otras inversiones en el país para mejorar, hay que lograr nuevos mercados, hay que seguir viendo cómo se complementa la forestación con la producción ganadera o agrícola, sí, pero no está pasando porque los cultivos forestales de rendimiento tienen un nivel de densidad de árboles que no permite esa complementación y que está generando un montón de dificultades en las comunidades locales. Y por tanto, yo creo que es pertinente que los legisladores tomemos una decisión de esta naturaleza. Esta es una ley, como decía recién, accidentada por todos los intereses que toca, por muchas cosas que hay que seguir pensando en el futuro, que es necesario seguir construyendo. No destruye lo que se ha construido, lo ordena hacia el futuro. Y seguramente, señora Presidenta, esta es una ley además que tiene la amenaza de veto arriba. Pero ¿sabe qué, señora Presidenta? Yo no puedo legislar en función de lo que piense otro poder. Porque a mí la ciudadanía me puso acá para tomar decisiones independientes, porque en Uruguay los poderes están separados. Y hoy se va a conformar seguramente, no por una cuestión de exactamente compartir todos y cada uno de los puntos que están en este proyecto de ley, pero se va a conformar una mayoría que representa al Poder Legislativo. Y esa mayoría, como de cualquier otra ley, en algunas que yo no estoy de acuerdo, y algunas en las que no estoy de acuerdo, junté firmas, porque no estaba de acuerdo y convoqué a la ciudadanía para que votara, ¿verdad? Que es el otro mecanismo que existe en el país. En definitiva, se conforma la voluntad del Poder Legislativo. Que muchas veces, y hoy que estamos terminando la legislatura, cuando comience la legislatura, habrán sendos discursos acerca de que aquí está lo más representativo del pueblo uruguayo, la representación del pueblo uruguayo en su diversidad, y esa diversidad se va a explayar hoy con una mayoría aprobando este proyecto que, como decía, nos permitirá en el futuro estar orientando una producción y no prohibiéndola. Es por esas consideraciones que nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley, diciendo que no es la última palabra en él y que seguramente en el futuro seguiremos trabajando como ha trabajado el Uruguay a lo largo del tiempo en distintas legislaciones para ir mejorando su producción, su inversión, su calidad y también en la forestación seguir trabajando en otras áreas. Y lo seguiremos haciendo porque es nuestra responsabilidad, porque es nuestro deber y porque es nuestra vocación. Muchas gracias, Presidenta.